yo no debía haber venido a este lugar. Esa frase resonaba en la mente de Sarah como un eco helado, un fantasma de un pasado que se negaba a morir. Para ella, una mujer cuya compañera inseparable era una silla de ruedas, viajar se había convertido en una utopía, una puerta cerrada con el cerrojo del miedo y la humillación. Las cicatrices no estaban solo en su piel, sino grabadas a fuego en su alma. Aún así, un día, un video fugaz en una red social, una historia improbable, encendió una chispa diminuta, casi insignificante, en la oscuridad de su resignación. El destino que proponía era Venezuela. Un país del que solo había escuchado rumores de crisis, de dificultades, pero también susurros de una calidez humana casi mítica. Se aferró a esa pequeña esperanza, a la promesa de un pueblo amable y un sol que lo curaba todo. Pero ahora, mientras el bochorno de la costa caribeña la envolvía, el pánico volvía a atenazarla. La primera prueba, una posada colonial en el corazón de Mérida, la había enfrentado a una barrera que creyó insuperable, un obstáculo que le gritaba al oído: aquí no perteneces. Un simple escalón, un detalle arquitectónico, fue suficiente para derrumbar el castillo de naipes de su recién recuperada confianza. Las memorias de aquel viaje infernal resurgieron con la fuerza de un huracán, y la imagen de Venezuela comenzó a desmoronarse ante sus ojos. ¿Qué fue exactamente lo que la hizo sentir tan desesperada? ¿Y cuál era el significado oculto detrás de esa aparente bienvenida? Y más importante aún, ¿qué decisión terminaría tomando, una que cambiaría su vida para siempre? Acompáñenme a descubrirlo. Todo comenzó con el sonido seco de su cuerpo contra el concreto. Sarah estaba en el suelo. El lugar, el corazón de Manhattan, Nueva York. Una de las ciudades más avanzadas del mundo. La rueda delantera de su silla se había atascado en una grieta minúscula, casi invisible, de la acera. El impulso la lanzó hacia adelante sin darle tiempo a reaccionar. Su equipaje se desparramó por el suelo, y un ardor agudo le recorrió el brazo raspado. Pero el dolor físico no fue nada comparado con la herida que se abrió en su alma. «¡Guau! ¡Qué vaina!», murmuró alguien con una risa ahogada. En un instante, varios teléfonos celulares se alzaron, apuntándola. Las cámaras la devoraban, inmortalizando su humillación. Nadie, absolutamente nadie, extendió una mano. Los peatones, con esa prisa neoyorquina, simplemente la esquivaban, abriendo un círculo de indiferencia a su alrededor. ¿Acaso no veían que no podía levantarse sola? ¿O simplemente no querían complicarse la vida? La respuesta no importaba. El mensaje era claro: estaba sola, invisible, un estorbo en el ritmo frenético de la gran ciudad. Finalmente, el empleado de una tienda cercana salió y, con más fastidio que compasión, la ayudó a entrar. Sarah llamó al hotel que había reservado con meses de antelación. La voz al otro lado del teléfono fue cortante, glacial. Lo siento, no tenemos habitaciones accesibles disponibles. Era una mentira descarada. Ella había confirmado cada detalle, cada medida, cada rampa. Pero para ellos, ella no existía en sus registros. Sin más explicaciones, la descartaron. Desesperada, decidió buscar otro hotel. Para moverse, necesitaba el metro. En la estación, le preguntó a un oficial si había un ascensor. La respuesta fue un golpe bajo, envuelto en una falsa cortesía. No podemos asistir a usuarios en silla de ruedas. Por favor, tome un taxi. No era una sugerencia, era una orden de exclusión. ¿Soy un problema en este país? No debería estar aquí, pensó, mientras las lágrimas comenzaban a quemarle los ojos. Cuando por fin encontró un hotel que la aceptó, se enfrentó a la última humillación. La puerta de la habitación era demasiado estrecha. Su silla no pasaba.
Ya no tenía fuerzas ni para pedir ayuda. Se dejó caer al suelo, en el pasillo, y lloró en silencio, un sollozo ahogado que contenía toda la frustración y el dolor del mundo. Había viajado a Nueva York con la esperanza de descubrir cosas nuevas, pero solo encontró un muro de apatía y rechazo. Había planificado todo meticulosamente, pero aún así, no pudo protegerse de la crueldad silenciosa de la indiferencia. En el aeropuerto, antes de tomar el vuelo de regreso, una frase se grabó a fuego en su mente: no volveré a viajar. Nunca más. En ese momento, la palabra viaje se convirtió en un lujo prohibido, un sueño que no le pertenecía. A su regreso, Sea se encerró en una fortaleza emocional. Si alguien la invitaba a salir, sonreía vagamente y cambiaba de tema. Si en la televisión aparecía un programa de viajes, cambiaba el canal al instante. El viaje, que debía ser una fuente de alegría, se había convertido en un recordatorio constante de su dolor. A veces, el simple hecho de subir al autobús por la mañana era una tortura. Una mirada hostil, un suspiro de impaciencia, una risa disimulada. Y las imágenes de Nueva York volvían a destellar en su mente. El miedo a ser rechazada de nuevo, a ser vista como una carga, se convirtió en una sombra que la perseguía. Un día, en la cafetería de la universidad, su mejor amiga, su pana del alma, Isabella, se sentó frente a ella con 2 tazas de té. ¿Qué te parece si nos vamos a Venezuela, chama?, le dijo con una naturalidad pasmosa. Sea sintió como si el mundo se detuviera. ¿Viajar? Había jurado que era imposible. Ya no tenía el valor para enfrentarlo. Negó con la cabeza, murmurando un imposible casi inaudible. Pero Isabella, con esa sonrisa que podía mover montañas, sacó su teléfono y le mostró una publicación. Era el testimonio de un viajero en silla de ruedas que había visitado Venezuela. Las fotos no mostraban una infraestructura perfecta ni tecnología de punta. Mostraban gente. Gente sonriendo, gente ayudando, gente compartiendo. Las palabras del post eran sencillas pero poderosas. Hablaban de aeropuertos caóticos pero de personal con un corazón de oro, de calles irregulares pero de extraños que se convertían en panas al instante para ayudarte a cruzar, de posadas sin ascensores pero con dueños dispuestos a cargarte en brazos si era necesario. Dicen que los taxistas te tratan como a una reina, susurró Isabella, con una convicción contagiosa. Dicen que si te caes, en vez de grabarte, se forma un bochinche de gente para levantarte. Sea miraba la pantalla, sin poder articular palabra. Quería creer, pero tenía miedo. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, como un cuento de hadas. Y sin embargo, una pequeña llama de curiosidad comenzó a titilar en su interior. En los comentarios de la publicación, una frase la golpeó con la fuerza de un rayo: en Venezuela, yo no era un problema. Esa frase le atravesó el alma. Era el eco de su pensamiento más oscuro. Soy una molestia. Quizás soy alguien que no debería existir. Pero si esa frase era cierta, si existía un lugar en el mundo donde no tuviera que pedir perdón por ser quien era, donde no tuviera que sentir el peso de las miradas, valía la pena intentarlo. Aunque solo fuera una vez. ¿De verdad crees que podría ir?, preguntó en un susurro. Isabella asintió lentamente. Chama, estoy segura de que te van a tratar de una forma tan arrecha que no te vas a querer regresar. La puerta hacia lo desconocido, la puerta que ella misma había cerrado con llave, comenzaba a abrirse de nuevo, muy lentamente. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, las manos de Sarah estaban empapadas en sudor. Por la ventanilla, el cielo plomizo y el calor húmedo que emanaba del asfalto pintaban un cuadro caótico y abrumador. Todo parecía desorganizado, ruidoso. El corazón le latía con la fuerza de un tambor de guerra.
el pánico, su viejo enemigo, volvía a visitarla. Pero al salir del túnel de embarque, un empleado del aeropuerto le esperaba. No tenía una sonrisa forzada ni una actitud protocolaria. Su saludo fue un cálido y resonante «Epa, mi catira. Bienvenida. Tranquila, que ya estamos aquí para ayudarte con todo». No había rastro de duda o confusión en su mirada, como si la presencia de Seba fuera lo más normal del mundo. No había un elevador de última generación. En su lugar, dos hombres robustos se acercaron con una silla especial para bajar escaleras. Lo hicieron con una coordinación y una naturalidad asombrosas, como si lo hicieran 100 veces al día. «Suave, mi pana, que la chama es delicada», bromeó uno de ellos. Era una sensación completamente nueva para Seba. Una atención total, pero sin hacerla sentir como un caso especial. Una amabilidad que no era condescendiente, sino genuina. Y sobre todo, una ternura natural que no la hacía sentir diferente. Mientras se movía por el aeropuerto, notó una extraña sensación. No era desagradable. Al contrario, era más cálida y reconfortante que cualquier bienvenida que hubiera recibido antes. El suelo tenía imperfecciones, las señalizaciones no siempre eran claras, y el bullicio de la gente era ensordecedor. Pero nadie la miraba con curiosidad excesiva. Nadie la evitaba. Las miradas de la gente pasaban sobre ella como una brisa, sin juicios, sin lástima. Seba comprendió de inmediato lo increíblemente valioso que era eso. En la cola para comprar un café, la estructura del mostrador no era perfecta, pero el muchacho que atendía se asomó por encima para hablarle a su altura. «Dime, mi reina, ¿qué te provoca? ¿Un cafecito bien fino para empezar el viaje con energía?» Cada pequeño detalle iba calando en su corazón. En sus viajes anteriores, siempre había estado en guardia, analizando cada mirada, cada gesto, cada palabra. Siempre esperando el rechazo, la indiferencia. Pero aquí era diferente. En este lugar, sentía que podía simplemente estar. Que nada malo iba a pasar. «Qué extraño», se dijo a sí misma, sorprendida por sus propias palabras. Se dio cuenta de que su cuerpo había olvidado por completo la sensación de estar relajada, de sentirse segura. No era el silencio de un sistema perfecto, era la armoniosa coexistencia en medio del caos. Alguien, o más bien todos, actuaban asumiendo su presencia como parte del paisaje. Por primera vez en su vida, sentía que estaba entrando en una sociedad que no la excluía. El aeropuerto de Maiquetía era solo el principio del viaje, pero en esa puerta de entrada al país, ya había un ambiente que la hacía sentir aceptada. Y eso conmovió profundamente a Seba. Aún no había visto nada, pero una certeza comenzaba a crecer en su interior. Este lugar no se parecía a ningún otro que hubiera conocido. Desde Maiquetía hasta la terminal de autobuses para ir a Mérida, Seba esperaba en la cola, sintiendo todavía ese nudo de ansiedad en el estómago. El miedo al rechazo seguía ahí. ¿Y si el autobús no tiene rampa? ¿Y si me dicen que hoy no pueden llevarme? Esas frases las había escuchado demasiadas veces. Cada intento de usar el transporte público era una apuesta. Pero justo cuando sus pensamientos se oscurecían, un autobús colorido y vibrante se detuvo frente a ella con un chirrido. Un hombre, el colector, saltó a la acera y gritó: «Mérida, Mérida, los caballeros de Mérida». Al ver a Seba, su expresión cambió. Se acercó con una sonrisa de oreja a oreja. «Náguara. Mi chama, vas para el frío sabroso. Dale, pues, que te vamos a montar como a una reina». No hubo una rampa automática ni un sistema hidráulico. Lo que hubo fue algo mucho más poderoso. El colector llamó al conductor y a dos pasajeros que estaban por subir. «Hey,
mis panas, échenme una mano aquí para subir a la señorita. Vamos a echarle pichón. Entre los cuatro, levantaron la silla de ruedas con una facilidad y una alegría que la dejaron sin palabras. Tranquila, mi amor, que con nosotros va segura, le dijo uno de los pasajeros. No había quejas, ni suspiros, ni miradas de fastidio. El resto de los pasajeros no solo no se quejaron por la pequeña demora, sino que le hicieron espacio, moviendo sus bolsos para que ella tuviera el lugar más cómodo. Esa cooperación silenciosa, esa solidaridad espontánea, marcó la diferencia fundamental con todos sus viajes anteriores. No la trataban con lástima, no la evitaban, y tampoco la abrumaban con una ayuda excesiva. Simplemente, la integraban. Era parte del grupo. El conductor se aseguró de que su silla estuviera bien anclada. Listo, princesa. Si necesitas algo, pegas un grito, ¿oíste?, le dijo, guiñándole un ojo por el retrovisor. Poco después de que el autobús arrancara, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sarah. Un nudo en la garganta le impedía hablar. En el pasado, el simple acto de subir a un vehículo requería una batalla. Tenía que explicar, suplicar, esperar y, a veces, soportar la impaciencia y las dudas. Pero aquí, en este autobús destartalado y ruidoso, no tuvo que pedir nada. Solo tuvo que estar. Mientras el autobús se balanceaba suavemente por la autopista, esa sensación se expandió por todo su ser. Cerró los ojos. Por la ventana pasaban los paisajes desconocidos de Venezuela, pero lo que más le asombraba era el aire que se respiraba dentro del vehículo. La certeza de que nada malo iba a pasar. De que no sería rechazada por nadie. El simple hecho de ser transportada a su destino de forma natural era una experiencia tan valiosa, tan significativa, que las palabras no podían describirla. Solo las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro daban fe de ello. Eran la prueba irrefutable de que, por fin, había llegado a un lugar muy, muy lejos de la desesperación. Sara llegó a Mérida en una tarde fresca. El aire de la montaña era un bálsamo. La posada era una casona colonial con más de un siglo de historia, ubicada en el corazón de la ciudad. Al ver la fachada imponente y la pesada puerta de madera, un escalofrío de duda la recorrió. Un lugar como este. ¿Aceptará a alguien como yo? Justo cuando ese pensamiento la invadía, la puerta se abrió. Una mujer mayor, vestida con ropa sencilla de lino, la recibió con la sonrisa más dulce que Sarah había visto en su vida. Era la dueña. Bienvenida, mi niña. Adelante, no te preocupes, que aquí no hay escalones para entrar. No fue un saludo formal. Fueron palabras que nacían del corazón, llenas de una genuina calidez. El suelo de la entrada estaba perfectamente nivelado, y una rampa de madera, tan discreta que parecía parte de la decoración, le abría el camino. Era su alfombra roja personal. A medida que avanzaba por el corredor, la luz suave que se filtraba por las ventanas de celosía la envolvía. El aroma a madera vieja y a café recién colado creaba una atmósfera de paz. El personal de la posada se movía con una calma silenciosa, apartándose para dejarla pasar. Con calma, mi amor, tómese su tiempo, le decía alguno al pasar. No había formalismos exagerados ni condescendencia. Pero entonces, llegó el momento de la verdad. Su habitación estaba en el segundo piso. Sarah miró la majestuosa escalera de madera que se erigía ante ella. Era hermosa, pero para ella, era el Everest. Su corazón se encogió. El pánico comenzó a susurrarle de nuevo, fue un error venir. La dueña notó su cambio de expresión. Le tocó el brazo con suavidad. Ay, mi muchachita, no me pongas esa cara. ¿Tú crees que vamos a dejar que una escalera nos gane?
¿Qué vaina es esa? Pedro. Carlos. Vengan para acá un momentico. En menos de un minuto, aparecieron dos hombres jóvenes, probablemente sus hijos o empleados. No esperaron instrucciones. No pusieron cara de fastidio. Sonrieron. A la orden, jefa, dijo uno. Tranquila, mi amor, que nosotros te subimos. Esto no es nada. A la cuenta de 3, pues, dijo el otro. Y como si fuera el acto más natural del mundo, uno tomó la parte delantera de la silla y el otro la trasera. Con una fuerza coordinada y una alegría contagiosa, la levantaron. 1, 2 y 3. Arriba, pues. Échale pichón, gritó la dueña, animándolos. Subieron la escalera entre risas y bromas, como si estuvieran llevando un trofeo. Sarah se aferró a los brazos de su silla, con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba pasando. Una vez arriba, la llevaron a su habitación. Era espaciosa y encantadora. Parte del suelo había sido modificado para que pudiera girar la silla con facilidad. Había una mesita de noche a la altura perfecta. En la pared del baño, habían instalado barras de apoyo sólidas y firmes. La ducha tenía una silla impermeable esperándola. No era una habitación de hospital. Era una habitación que susurraba, te estábamos esperando. Queremos que te sientas cómoda. Sarah respiró hondo. Era el aire de la liberación. El aire de un lugar donde su cuerpo, por primera vez, no era un inconveniente. En todos sus viajes, las palabras perdón y disculpa eran su vocabulario básico. En esta posada, no encontraba ni una sola razón para disculparse. Solo había una atmósfera que le decía, relájate. Estás en casa. Antes de la cena, la dueña volvió a su cuarto con una pequeña bandeja. Te traje un tecito de hierbas de aquí de los Andes, para que te relajes del viaje. Sarah la miró, incapaz de encontrar las palabras para agradecerle. Simplemente asintió, una y otra vez, con un nudo en la garganta, tratando de volcar en ese gesto toda la gratitud que inundaba su corazón. Ese pequeño gesto, ese acto de pura bondad, quizás fue el momento que redefinió el significado de viajar para siempre. Al caer la noche, la suave luz de una lámpara iluminaba la habitación. La luna se dibujaba tras la ventana, tiñendo el cielo de un azul profundo. Sarah abrió su cuaderno sobre la mesa y comenzó a escribir las palabras que se habían acumulado en su corazón durante ese largo día. Dudó un instante antes de trazar la primera frase. Estoy viajando. Al ver esas dos palabras, una oleada de calor le subió desde el pecho. Qué lejana le había parecido esa frase. La pesadilla de Nueva York todavía la asaltaba en sueños, la caída, las burlas, el rechazo. En aquel entonces, Sarah estaba convencida de que el mundo la había aislado, que viajar era un privilegio para los normales, y que ella no tenía ese derecho. Pero los días en Venezuela estaban demoliendo ese muro, ladrillo a ladrillo. La calidez en el aeropuerto de Maiquetía, la ayuda desinteresada en el autobús, la increíble hospitalidad en esta posada. Todos estos momentos tenían algo en común, nadie la había tratado como alguien especial. Y esa normalidad era, paradójicamente, lo que más la estaba sanando. Nadie se sorprendía, nadie la miraba fijamente, nadie dudaba sobre cómo actuar. Simplemente, le ofrecían su ayuda como el acto más natural del mundo. Ese tiempo en Venezuela era el reconocimiento de su existencia. No la trataban como a una persona con discapacidad, sino como a una viajera más. Esa atmósfera estaba desatando los nudos de su alma. No había visitado grandes monumentos ni se había alojado en hoteles de lujo. Pero lo que se estaba grabando en su corazón era mucho más profundo, la sensación de que no tenía que esforzarse por encajar.
Era la sociedad la que, de forma natural, se adaptaba a ella. Esa certeza la estaba transformando. Estoy viajando, releyó. Y sonrió. Su yo del pasado creía que para viajar necesitaba un permiso, una aprobación. Vivía con miedo, tratando de no ser una carga. Pero Venezuela le estaba enseñando que podía simplemente estar. Que su existencia era válida. Que no tenía que forzarse para encajar en la conveniencia de otros. Ese respeto absoluto estaba provocando un cambio silencioso pero brutal en su interior. Cerró el cuaderno. El aroma a madera y a té de hierbas llenaba la habitación. El viento de la montaña susurraba tras la ventana, como si le diera la bienvenida. Y entonces, Sarah pensó, para viajar no se necesita ninguna condición especial. Solo se necesita el deseo de ir. Días después de su regreso a casa, en las afueras de Londres, el mundo le parecía diferente. O quizás, la que había cambiado era ella. Abrió su computadora y comenzó a escribir, a volcar en su blog cada recuerdo de Venezuela. El video que grabó con su teléfono, mostrando a aquellos hombres subiéndola por la escalera de la posada, se hizo viral. ¿De verdad esto pasó en Venezuela? Ojalá en mi país la gente fuera así. La sección de comentarios se llenó de asombro y admiración. Otros viajeros en silla de ruedas le escribieron, me has dado el valor para volver a intentarlo. Gracias a ti, quiero viajar de nuevo. La misma persona que una vez murmuró no debía haber venido a este lugar, ahora soñaba con volver. Quizás esa era la verdadera esencia de viajar. Sobre su escritorio reposaba un pequeño folleto azul, su pasaporte recién renovado. Antes era solo un documento de identidad. Ahora, parecía la llave que abría las puertas del futuro. La próxima vez, iré a la Gran Sabana, dijo en voz alta, y no pudo evitar reírse. La misma mujer que hace unos meses temía subirse a un avión, ahora sentía un placer inmenso planificando su siguiente aventura. Esa era la fuerza que Venezuela le había dado. Una hospitalidad que no era superficial, sino que se había filtrado hasta lo más profundo de su ser. Para conmover a alguien no se necesitan grandes lujos ni una infraestructura perfecta. Se necesita una atención sincera y silenciosa. Seba había aprendido en carne propia el poder de esa calidez. El pueblo venezolano no la vio como una turista con una discapacidad. La recibieron como a una viajera. Como a una pana. Esa actitud la sostuvo, la curó y le dio el valor para seguir adelante. Fue como un empujón suave que le decía, tú perteneces a este lugar. Hasta que llegara el día de su próximo viaje, Seba decidió vivir cada día con plenitud. Los recuerdos de su viaje no eran el final, sino el comienzo de todo lo que estaba por venir. La palabra rendirse ya no existía en su vocabulario. Tomó un bolígrafo y escribió una última frase en su cuaderno. Fui rescatada por un viaje. Por eso, quiero seguir viajando. Y en la esquina de la página, añadió en letra pequeña. Gracias,